Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a compartir nuestro tema 29 de los tiempos peligrosos que nos tocarán vivir. Hoy hablaremos de los falsos profetas, tercera parte. Para ello vamos a hacer una oración. Yo le invito ahí en su lugar que incline su rostro y hagamos juntos una oración. Vamos a encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo para que Él nos bendiga, para que Él nos hable en este día. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que nos bendigas, que tu Espíritu Santo, Señor amado, sea el que alumbre, Jesús, a cada corazón que ha de escuchar esta enseñanza. Te suplico, Padre, que tu palabra sea lumbrera en medio de cada uno de los presentes. Bendícenos a todos y te suplicamos, Señor amado, que nos ayudes en todo lo que hemos de exponer en esta enseñanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Hoy entonces hablaremos por qué mucha gente va a ser engañada por los falsos profetas. Los falsos profetas van a estar engañando a muchos por sus milagros aparatosos que iban a estar haciendo, pero también, como se miraba la semana pasada, por la labia, por la manera de predicar, por la manera de enseñar, y cómo eso iba a ser agradable al oído de las personas. Y debido a ello iban a ser engañadas muchísimas personas. El día de hoy tocaremos que también serán engañadas muchas personas, porque los falsos profetas, como vamos a ver en las Sagradas Escrituras, se vestirán como si fueran ovejas, pero no serán ovejas, sino serán por dentro, como dice nuestro Señor Jesucristo, lobos rapaces. Y como dice otra porción de la Escritura, tendrán apariencia de piedad. Y eso lo vamos a ir explicando a través de la enseñanza de este día. Y es importante que nosotros recordemos y que no se nos vaya a olvidar la definición de la palabra engañe. Créame, amada persona, no se le debe de olvidar lo que significa la palabra engañe. Porque los falsos profetas eso es lo que van a hacer. Van a engañar a muchos. Y la palabra engaña tiene que ver, o engañe, tiene que ver con una palabra griega que significa planeo, que quiere decir hacer vagar, seducirte con palabras persuasivas para que te extravíes de la verdad. Esa es la labor del falso profeta. Hacer vagar a una persona, seducir a una persona, hombre o mujer, con palabras persuasivas para que se extravíe la gente de la verdad. Es importante saber que mucha gente va a ser engañada por los falsos profetas. Eso no lo vamos a poder evitar. Mucha gente va a ser engañada por el falso profeta, por el falso maestro, por el falso pastor. ¿Por qué? Porque van a abundar a grandes escalas. Va a haber muchísimo falso profeta, muchísimo falso liderazgo, y por eso muchos, óigalo bien, pero muchos serán engañados. Vamos a verlo bíblicamente. Fíjese lo que dice Mateo 24, versículo 11. Está hablando nuestro Señor Jesucristo acerca de esas señales que iban a acontecer antes de su segunda venida. Y dice en Mateo 24, 11 que una de esas señales es la siguiente. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y muchos falsos profetas se levantarán y van a engañar a muchos. Jesús nos lo está diciendo claramente, que muchísima gente va a ser engañada. Y fíjese lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. En la segunda parte de Primera de Juan, del versículo 1 del capítulo 4. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿A qué han salido? ¿A dónde van estos falsos profetas que han salido? Y dice aquí Juan que son muchos. Su única actividad es engañar a la gente. Su única actividad
es engañar a los más que se puedan. Y yo espero que usted no esté siendo engañado o engañada por un falso liderazgo, por un falso profeta, por un falso ministro. Por eso es esta enseñanza. Por eso es que son tiempos peligrosos que estamos viviendo. Porque hay muchísimos falsos profetas. Pero mi preocupación es que usted no crea que hay muchos falsos profetas. Que piense que esa profecía o esa predicción que dio nuestro Señor Jesucristo no se va a cumplir en los últimos tiempos, cuando sí se va a cumplir. Créamelo, y se está cumpliendo. No, amada persona, el falso profeta no salió al mundo o no están saliendo al mundo para hacer un picnic. No, no están saliendo para pasear o para vacacionar. Han salido al mundo para engañar a las personas, para engañar a sus hijos si usted tiene hijos, para engañar a sus padres si tú tienes padres, para engañar a la esposa, al esposo, para engañar a todas las personas que se le pongan enfrente. Y créamelo, lo van a lograr debido a que las personas pues no fueron atentas a lo que dicen las Sagradas Escrituras, no atendieron al consejo. Por eso es que de nuestro Señor Jesucristo, por eso es que muchos van a ser engañados. Hay muchos falsos profetas actualmente, hay muchísimo falso liderazgo y debemos nosotros de tener cuidado. Usted debe de tener cuidado. Qué importante es que atienda a las Sagradas Escrituras. Fíjese lo que dice 2 de Pedro, versículo 1. La Biblia nos enseña cómo es que el falso profeta, el falso líder, va a estar engañando a la gente. ¿De qué manera lo van a lograr? ¿Cómo van a lograr su objetivo? Porque sí van a lograr su objetivo. Porque mucha gente, dice la Biblia, dice que van a ser engañados. Fíjese lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Esta es la manera que ellos lo lograrán. Así lo dice la Escritura. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Eso es lo que nos deja ver las Sagradas Escrituras. Aquí nos dice la palabra de Dios cómo es que ellos van a lograr su objetivo. ¿Cómo es que el falso profeta va a lograr engañar a tanta gente? ¿Por qué? Porque vendrán encubiertamente, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ojo, dice la Escritura que van a introducir encubiertamente, y ellos también van a entrar encubiertamente, porque se van a vestir como si fueran ovejas, van a actuar como si fueran ovejas, pero no son ovejas, son lobos rapaces, como vamos a ver más adelante. Entonces ellos van a introducir el falso profeta, el falso liderazgo, el falso ministro, el falso pastor, va a estar introduciendo encubiertamente, a escondidas, herejías destructoras. Y aquí la palabra encubiertamente en el griego es pareisago, que quiere decir conducir adentro, al lado, meter a hurtadillas. En pocas palabras, ¿cuál es la labor del falso profeta? Conducir dentro del corazón, dentro de la mente de las personas, o de una iglesia, o de una familia, o de aquellos que se dejen introducir sus herejías, sus enseñanzas falsas, sus doctrinas heréticas. Eso es lo que van a hacer los falsos profetas. No van a ayudar para nada, amada persona, esas herejías del falso profeta. No van a ser para bien, sino van a ser para destrucción. Y todo a través
de una verdad que van a tomar de las Sagradas Escrituras, que es correcta, pero dentro de esta verdad van a meter encubiertamente, escondidamente, meter a hurtadillas, a escondidas, como plagiadamente, van a meter la falsa enseñanza. Van a introducir en tu corazón la herejía. Una herejía que tiene como propósito destruir a las personas, de una o de otra manera. Porque la palabra herejía tiene que ver con enseñanzas o doctrinas destructoras que no son conforme a la verdad o conforme a las Sagradas Escrituras, entiéndase, que no son bíblicas. Y como ejemplo, ya hemos estado viendo cómo es que hay en la religión muchísimas enseñanzas o doctrinas que no son conforme a las Sagradas Escrituras. Y eso ya lo estuvimos viendo en estudios pasados. Y dice la Escritura en estos pasajes que estamos leyendo en 2 de Pedro, que muchos seguirán sus disoluciones. Y aquí la palabra disoluciones en el griego es apoleia, que quiere decir ruina o pérdida, físicamente, espiritual o eternamente. También significa perdición, camino, condenación, desperdicio, destrucción, destructor y por último, muerte. Eso es lo que significa disoluciones. En pocas palabras, dice aquí la Escritura que muchos de los que van a ser engañados por el falso liderazgo, por el falso profeta, por el falso ministro, mucha gente va a seguir en una ruina. Sus disoluciones van a seguir o van a estar perdidos espiritualmente, van a ir por un camino de perdición, de condenación, destructivo, que los va a llevar a la muerte física o a la muerte espiritual. Y eso todos sabemos que ha pasado. ¿Cómo es que algunos iluminados, algunos falsos profetas, algunos falsos cristos han arrastrado a multitudes, a decenas de personas, no nomás a la muerte eterna, a la muerte espiritual, sino a la muerte física? Gente que se suicidó por seguir a su iluminado, que utilizaba en la Biblia para engañar a aquellas personas que los estaban siguiendo. Y vimos también en estos pasajes de 2 de Pedro que la intención del falso liderazgo es hacer una mercadería, porque ellos en su corazón tienen avaricia, amor al dinero, y con sus palabras fingidas estarán engañando, repito, a muchísimas personas. Y aquí la palabra fingidas en el griego es plastos, que tiene que ver con palabras moldeadas, palabras artificiales o ficticias. En pocas palabras, palabras o doctrinas no conforme a las Sagradas Escrituras, sino que van a estar moldeadas, van a estar manipuladas, van a estar prácticamente ficticias, artificiales, como plagiadas, adecuadas para el oído humano que no quiere dejar de hacer lo malo. Y entonces el falso ministro, el falso profeta, estará apapachando el oído de la gente, apapachando los pecados de las personas. No les van a predicar en contra del pecado, no les van a hablar, y si los llegaran a mencionar, va a ser superficialmente. En pocas palabras, van a moldear sus palabras para no hacer sentir mal a sus oyentes, para no hacer sentir mal al mentiroso, para no hacer sentir mal al adúltero, para no hacer sentir mal a la celosa, al celoso, al codicioso, para no hacer sentir mal a la persona que tiene odio y no quiere perdonar,
para no hacer sentir mal a la gente que tiene dinero, pero que está en un pecado o en varios pecados y no les predican en contra del pecado, no les predican el mensaje de arrepentimiento para que se arrepientan, porque tienen miedo que esos que tienen dinero se vayan de su congregación y dejen de diezmar, de ofrendar, entre otras cosas más. Oh, amada persona, qué terrible es la labor del falso profeta. Dice la Escritura que ellos no van a tener piedad. No van a tener piedad, ¿por qué? Porque van a actuar como un lobo rapaz. Y los lobos rapaces no tienen piedad de las ovejas. No tienen piedad para nada. Pero ¿cómo van a introducir esas herejías destructoras? ¿Cómo lo van a lograr? Ya lo estuvimos explicando. Encubiertamente, a través de sus enseñanzas suavecitas, a través de sus predicaciones, cosa que se compartía la semana pasada, a través de sus falsas doctrinas. Pero amados, yo no me quiero enfatizar ahorita a lo que ya se tocó la semana pasada. Yo no quiero enfatizar en ello. Yo quiero decirles que también lo van a hacer a través de un vestuario de oveja. Van a andar fingidamente. Van a actuar como si realmente fueran esos un verdadero profeta, pero no lo son. Van a actuar como si fueran un verdadero ministro, un verdadero pastor, un verdadero evangelista, pero no lo son. Son lobos rapaces. Son lobos que tendrán apariencia de piedad y que se van a vestir como ovejas. Oh, amada persona, de esa manera es que ellos encubiertamente introducirán la falsa enseñanza para cautivar, para engañar, para persuadir a sus oyentes y no se vayan de su congregación o de su iglesia donde ellos enseñan. Oh, amada persona, un falso profeta no va a venir de esta manera. Vamos a ver esta imagen. Y aquí en esta imagen vemos que no van a venir así los falsos profetas. Usted puede ver a una persona y puede ver la cara de un lobo, ¿verdad? Parece chusco la imagen. Pero amados, ¿quién va a escuchar a una persona así con esa cara? Perdón por la imagen, ¿verdad? Pero usted póngale la cara que usted quiera de la persona, el cabello que usted quiera. Quiere escuchar a un güerito, quiere escuchar a un moreno, usted póngale ahí la cara que usted quiera. Pero una cosa sí le digo, el falso profeta no se va a presentar de esa manera. No va a parecer lobo. No va a parecer lobo, pero realmente sí es un lobo rapaz. Es un lobo rapaz por dentro. No va a tener piedad de sus ovejas. No va a tener piedad de sus oyentes. El lobo rapaz, el falso profeta. Nadie escucharía a un falso profeta con una cara como esas que estamos viendo. Vamos a ver la siguiente imagen. Y en esa siguiente imagen vemos a una oveja, pero la cara, la cabeza de esa oveja es un lobo. Eso es lo que van a hacer los falsos profetas. Todo casi a su alrededor, su cuerpo, etcétera, su manera exterior, va a parecer una oveja. Pero no es una oveja, es un lobo vestido de oveja, que parecerá un verdadero líder, que va a parecer un verdadero pastor, que va a parecer un evangelista, que va a parecer un verdadero cristiano, pero no es un verdadero cristiano o un verdadero líder. Repito, es un lobo rapaz, vestido con piel de oveja. ¿Cómo vendrán entonces los falsos profetas a las personas? Ya vimos cómo no vendrán, no van a venir así, pues la gente se asustaría. ¿Cómo van a venir? Vamos a ver la siguiente imagen. Así van a llegar. Tendrán una apariencia de piedad. Se vestirán de una manera específica. No van a llegar para dar miedo. Van a vestirse y van a actuar como si fueran realmente
un verdadero liderazgo. Y en esta imagen que estamos viendo, estamos aquí. Yo sé que la semana pasada se habló del falso profeta o el falso líder de Cash Luna, y aquí lo volvemos a retomar. Y está él, hay una visita que hizo en el Vaticano con el Papa Francisco, otro falso maestro, otro falso líder, etcétera. Pero fíjese, vamos a ver la siguiente nota. Dice: muere menor al salir de evento de Cash Luna en Villahermosa. Una joven enferma fue llevada a buscar un milagro al evento Noches de Gloria. Dice la nota entonces: una joven enferma fue llevada a buscar un milagro al evento Noches de Gloria de Cash Luna, muriendo al salir. Redacción: elheroico.com, 7 de junio del año 2014. Fue hace 6 años esta nota. Villahermosa, Tabasco. ¿En dónde? En México. ¿En qué parte? Villahermosa, Tabasco, muy cerca de aquí del estado de Chiapas. Una joven enferma fue llevada a buscar un milagro al evento Noches de Gloria de Cash Luna, muriendo al salir. El megaevento del pastor guatemalteco inició la noche de este viernes en el Parque Tabasco, en la ciudad de Villahermosa. De acuerdo con reportes periodísticos de medios de la capital tabasqueña, como Tabasco Hoy, la menor de 15 años, identificada como Nancy Hernández Álvarez, murió cuando salía del evento o del mega evento de Cash Luna. Y es que su familia, procedente de la ciudad de Comitán, en el estado de Chiapas, la trajo al evento Noches de Gloria, con la esperanza de ser curada por este famoso pastor de la prosperidad. ¿Por qué dice la nota de la prosperidad? Famoso pastor de la prosperidad. Porque en el medio de todo el falso liderazgo y sobre todo de aquellos que predican acerca de la prosperidad, de que Dios quiere hacer millonario a todo el mundo, este personaje, Cash Luna, está dentro de ese grupo. Él predica acerca del falso evangelio de la prosperidad, que se enseña en muchas iglesias donde dicen a las personas que tienen que ser ricos, y si no son ricos, pues es porque no tienen fe, etcétera. La menor padecía de trombosis cerebral infantil, enfermedad que poco a poco iba mermando la calidad de vida de la menor, por lo que sus padres, confiando en encontrar un milagro, la trajeron al megaevento en Villahermosa. Desafortunadamente, cuando salían del evento por la parte trasera del Palenque de Gallos del Parque Tabasco, la adolescente se desplomó, perdiendo la vida casi de manera inmediata. Qué lamentable suceso, amada persona. Pobre adolescente, ha de haber sido muy triste todo lo que estuvo pasando a esta familia. Estas personas de aquí del estado de Chiapas se trasladaron hasta Tabasco, pues ellos tenían la esperanza de que su hija fuera sanada de esa enfermedad. Pero bueno, ya vimos lo que dice la nota. Hubo una nota después, en el año 2015, sobre este mismo suceso. Declaró a Nancy Hernández sanada de su trombosis cerebral infantil. O sea, él la declaró. Dice: la multitud presente en el auditorio aplaudieron, emocionados e impresionados, al ver el gran poder de Cash Luna demostrado ante sus propios ojos. Escribe el que da esta nota, Russell. En pocas palabras, la gente se puso muy eufórica, la gente se puso muy contenta, muy impresionada, muy emocionada. Empezaron a aplaudir en el auditorio porque Cash Luna había declarado sanidad, o que estaba sana
esta jovencita, esta adolescente. Y todo el mundo se puso contento y todo el mundo aplaudió. Pero dice la siguiente estrofa: minutos después, cuando Nancy Hernández y sus padres salían del evento por la parte trasera del lugar en el Parque Tabasco, creyendo que su hija había sido sanada por Cash Luna, la adolescente se desplomó y perdió la vida casi inmediatamente. Repito, qué lamentable nota, qué lamentable situación en la que estamos leyendo, pero lo comento por esta situación. Este varón, el Cash Luna, el falso profeta, la había declarado sana, pero cuando ellos iban retirándose, muere esta adolescente. Yo no sé si usted quisiera que Cash Luna ore por usted. Sigue diciendo la siguiente nota: el engaño de sus milagros es un ejemplo notable del uso de la hipnosis sobre las masas. Todos los que atienden sus shows reciben una experiencia endorfínica, agradable y eufórica, parecida a los efectos placenteros de las drogas opiáceas. Supuestamente libera a alcohólicos y a drogadictos, etc., durante ceremonias especiales. Y las familias desesperadas le pagan sumas fuertes por estos servicios. Como es una estafa, muchos mueren, pero él se cubre afirmando que sus víctimas no tuvieron suficiente fe, y como resultado el Espíritu Santo no pudo hacer su trabajo, escribió Russell. Eso es lo que pasa cuando una persona escucha a un falso profeta. Qué triste y qué lamentable caso. Todo ser humano debe de tener fe en Jesús, pero no un hombre, para ser sanados. La mayoría de la gente va porque ponen la confianza en el hombre y no en Dios. Y mucha gente confía en sus falsos profetas, mucha gente confía en su falso liderazgo y no confían en Jesucristo, no confían en Dios. Oh, amada persona, usted puede pedirle a Dios que la sane, allí en su casa, en su cuarto. Si usted le pide a Dios con fe, con confianza, de todo corazón, Dios la puede sanar. ¿O por qué no? Si usted le pide a un hermano o una hermana, ora por mí, y también usted se pone a orar, y si es la voluntad de Dios, Dios la puede sanar. Oran a Jesús y Él lo puede sanar. No tiene que viajar kilómetros y kilómetros, no tiene que viajar usted de país en país para ser sanada por una persona de carne y hueso. Ningún ser humano sana, amada persona, el único que sana es Dios. Y Dios lo puede sanar a usted, si usted se lo pide, o a través de algún otro hermano o hermana. Pero no porque el hermano sea un milagrero, o la hermana sea una milagrera. El que utiliza a la persona es Dios. Pero muchos de estos hombres fraudulentos se paran el cuello y se creen ellos los milagreros. Fíjese lo que dice Mateo 7:15, que es el pasaje que nos compete en esta enseñanza. Mateo 7:15 al 20. Guardaos de los falsos profetas. Y aquí la palabra guardaos en el griego tiene que ver con poner atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y debes de tener cautela. En pocas palabras, debes de poner atención para que no seas engañado por el falso profeta. Atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Atención a las verdades bíblicas para no ser engañada por el falso profeta. Tienes que ser cauteloso, cautelosa para no ser engañada por el falso profeta. Eso es lo que significa guardaos. Pon mucha atención. Ten cautela a la hora de que estés con un falso profeta. Sobre todo
Pon atención a las Sagradas Escrituras. No es que pongas tu atención al falso profeta, sino vas a ser engañada o engañado. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por fuera, repito, dice aquí la Escritura, parecerán ovejas, parecerán buenos ministros, parecerán buenos pastores, parecerán buenos profetas, parecerán buenos ancianos, buenos siervos de Dios, si tú lo quieres ver así. Pero por dentro no parecerán ovejas, sino van a parecer lobos, y lobos hambrientos, lobos rapaces. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Quién va a recoger uvas en los espinos, amados? Nadie. ¿Quién va a recoger higos de los abrojos? Nadie. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar uvas en los espinos. Porque no vas a encontrar higos de los abrojos. En pocas palabras, nada bueno vas a sacar de un falso profeta. Nada bueno vas a sacar de un falso liderazgo. Vas a sacar, como hemos visto, destrucción, herejías, mentiras, destructoras que van a acabar con tu alma. Terminarás engañado, engañada por las garras de los falsos profetas. Dice el 16, por sus frutos los conoceréis. El 17, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y quiero yo aclarar algo antes de explicar algunos puntos de estos pasajes. Primeramente, a lo mejor usted le está llamando la atención, oiga hermano, pero ¿por qué menciona falso profeta y falso ministro, falsos pastores? ¿Qué no es que se debe usted enfocar a los falsos profetas? ¿Por qué está comparando un falso pastor con un falso ministro? ¿Qué es lo mismo? Pues, amada persona, esa es la aclaración que le quiero hacer. Yo sé que en el Antiguo Testamento nos encontramos como liderazgo a sacerdotes y profetas. Nunca usted se va a encontrar la palabra evangelista en el Antiguo Testamento. Pero sí nos vamos a encontrar sacerdotes y profetas. Profetas menores, profetas mayores, y los sacerdotes que venían, en este caso, de la descendencia de Aarón, que eran los levitas. Pero en el Nuevo Testamento nos encontramos a un liderazgo más amplio. Esto es, no solamente en el Nuevo Testamento había sacerdotes y había profetas, sino se amplía el liderazgo. Y en este caso, dice la Biblia que Jesús escogió a sus discípulos, a los apóstoles, y que Jesús estableció pastores, evangelistas, ancianos, profetas, etcétera, etcétera. Escogió aún a más liderazgo para que estuviesen siendo edificados todos aquellos que pertenezcan a la iglesia o que quieran ser parte de su iglesia, o todas aquellas personas que escuchen la palabra, el mensaje de esos evangelistas cristianos, apóstoles cristianos, pastores cristianos, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que no solo hay falsos profetas que se vestirán como ovejas, sino que también va a haber falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles, que se vestirán como ovejas, pero no lo serán. Serán lobos rapaces. Por eso es que yo he estado utilizando falsos profetas, falso liderazgo, falsos pastores, falsos líderes. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todos aquellos
que se vistan como oveja, que se vistan de un liderazgo, pero realmente no tienen las características de un liderazgo, y sobre todo, más cuando por fuera parecen ovejas, pero ellos saben claramente que no son ovejas, porque dentro de su corazón hay rapacidad, hay engaño, hay hipocresía, hay mentira, hay falsedad, hay destrucción. No tienen amor estos pseudo líderes, pseudo evangelistas, pseudos pastores, pseudos profetas. No tienen temor de Dios, no tienen luz en su corazón. Si no hay rapacidad, hay engaño. Por eso es que yo me he estado refiriendo a ambos. Es muy cierto, en el Antiguo Testamento se nos hablaba de profetas. Dios escogía a los profetas, hablaba a través del liderazgo, sea a través de los sacerdotes o sea a través de los profetas. Dios hablaba de esa manera, a través de esos instrumentos. Pero ya en el Nuevo Testamento nos encontramos con más áreas de liderazgo. Puede ver inclusive también, en esta siguiente aclaración, puede ver profecías o predicciones dadas por mujeres o hombres que no ejercen un liderazgo. En pocas palabras, en el Antiguo Testamento, los profetas ejercían un liderazgo. Los sacerdotes ejercían un liderazgo, eran líderes espirituales que Dios escogía. Pero actualmente puede ver personas, mujeres, hombres que no son pastores y pueden inclusive dar un mensaje a estas personas, hombre o mujer, o pueden dar una predicción. Pero ojo, si esa predicción que den, aunque no sean líderes, estas personas dan una predicción y no se cumple, son falsos profetas. Son falsos profetas porque Dios no ha hablado lo que ellos han profetizado, sino ellos han hablado de su propio corazón y se vuelven falsos profetas al dar una predicción que no se cumpla. Por atreverse a hablar, por atreverse a dar una predicción sin que Dios se las haya dado. Dice la Escritura entonces en Mateo 7:15, guárdense de los falsos profetas, que vienen a vosotros, van a venir vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Pero dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son esos vestidos de oveja que se pondrán los falsos profetas o los falsos líderes? Como siguiente punto, ellos tendrán una apariencia de piedad. Eso es como vendrán. Así vendrá el falso liderazgo en general. El falso liderazgo, repito, me refiero al falso liderazgo. Sean falsos profetas, sean falsos pastores, falsos ministros, evangelistas, predicadores, etcétera, etcétera. Tendrán apariencia de piedad. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le dice Pablo a su discípulo Timoteo. Ese falso liderazgo, amada persona, vendrán a ti con una apariencia como si ellos fueran unos supercristianos, unos verdaderos piadosos, como si realmente fueran pastores, fueran líderes. Tendrán una apariencia de piedad. En pocas palabras, se mostrarán muy espirituales. Alardearán que son muy espirituales. Esa es su característica. Repito, alardearán que son muy espirituales. Esa es su primera característica. Ejemplo, no lo vamos a ver, usted lo puede buscar ahí en su casa, en el libro de Ezequiel capítulo 13, en todo el capítulo, usted se va a dar cuenta cómo es que los falsos profetas se la pasaban diciendo lo siguiente:
Dios me habló, Dios me envió, Dios me mostró una visión, Dios me reveló, me dio esta profecía, Dios me ha dicho. Pero amada persona, ni Dios les habló nada, sino que eran puro invento de su propio corazón. Pero ellos alardeaban, ellos decían, vengo de la presencia de Dios, casi, ¿verdad? Dios me ha hablado, Dios me ha mostrado, Dios me envió a ustedes, Dios me dio una visión, Dios me reveló. Apariencia de piedad. Se mostrarán muy espirituales, y así se mostraban estos falsos profetas. Y añádale usted su atuendo, y añádale usted su apariencia de piedad todavía, ¿verdad? Su cara, etcétera. No era una cara como si fueran lobos, era una cara así como apariencia de piedad, pero realmente eran unos verdaderos lobos por dentro. Dios no les había hablado nada, era puro invento del corazón de ellos. Usted lo puede leer ahí en Ezequiel capítulo 13. Y viene a mi mente el pasaje de Mateo 23, versículo 27 y 28. Fíjese lo que dice Mateo 23, 27 y 28. Nos da la escritura las mismas características del falso liderazgo del falso profeta. ¿Cómo es que los falsos profetas son? Y Jesús describía al liderazgo de su época de la misma manera, con una apariencia de piedad. Sí, no nos dice aquí en el pasaje que vamos a leer, no nos dice que se iban a vestir, ¿verdad?, como si fueran ovejas, ¿verdad? Mateo 23, 27 y 28. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y, amada persona, aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo estas palabras a un liderazgo. Sí, no nos dice que estos se creyeran profetas, pastores, pero eran unos líderes, eran los escribas, eran los fariseos, tenían un cargo, en este caso en una sinagoga, era el liderazgo de esa época, y Jesús le dijo a esos liderazgos, como le dijo a los falsos profetas, que ellos se visten con vestidos de oveja, aparentan ser ovejas, pero no lo son. Por dentro son lobos rapaces. Y aquí Jesús dice que los fariseos y los escribas eran hipócritas porque eran semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Qué hace la gente? Van y el sepulcro lo limpian, los dejan rechinando de limpio y bonito, y parecen, hay algunos que hasta parecen palacios, parecen castillos bien blanqueados, bien estructurados, esos sepulcros. Pero ¿qué hay dentro de eso blanqueado? ¿Qué hay dentro de ese sepulcro? Huesos y de toda inmundicia. Así lo dice Jesús, amados. ¿Qué quiere decir? Un cuerpo descompuesto. Eso es lo que pasa. El cuerpo vuelve al polvo, dice la Biblia, cuando muere. Pero el alma va a otro lugar. Pero dice Jesús, haciendo esa comparativa a esos líderes, así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis, ¿qué? Justos, ¿a quiénes? A los hombres. En pocas palabras, se creían justos, se mostraban justos, se mostraban ovejas, se mostraban verdaderos líderes, verdaderos pastores, verdaderos cristianos, pero realmente no eran verdaderos cristianos ni eran justos. Eran personas hipócritas, personas malas, que por fuera parecían realmente líderes, pero dentro de su corazón había rapacidad, había engaño, había adulterios, había codicias, había pecado tras pecado, ocultamente. Eran impíos. Por dentro eran lobos rapaces, llenos de iniquidad y llenos de hipocresía.
Oh amada persona, cuídate del falso profeta, cuídate del falso líder. Por los frutos los conoceréis. Siguiente punto, respecto a esto que estamos hablando, ¿cuáles son esos vestidos de oveja? Ya vimos, tendrán una apariencia de piedad, se mostrarán muy espirituales, alardearán que son muy espirituales, pero también se mostrarán justos a los hombres, pero no lo son. Son injustos, son malos, son lobos rapaces. Sus frutos, como siguiente, son malos, y su predicación lleva a un libertinaje. Claro está que se mostrarán así ante los hombres, pero, amado, la Biblia dice, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, no haya de ser manifestado. Todo saldrá a la luz. ¿Y qué fruto saldrá si dentro del corazón del falso líder hay iniquidad? ¿Qué frutos tendrá por fuera? Tiene que salir a la luz. Saldrá sus malos frutos. Pero también se descubrirá su predicación, porque su predicación te llevará o estará encauzada hacia un libertinaje. Será una predicación tibia, será una predicación no bíblica, será una predicación que apapache el pecado de las personas con tal de que se sientan bien. Fíjate lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 4. Sus frutos son malos, su predicación lleva a un libertinaje. La gente seguirá en su mala manera de vivir, porque no se sentirá redarguida de su pecado, porque el falso líder, el falso pastor, no les descubrirá su pecado para evitar que vayan a la condenación eterna. Así como aquellos falsos profetas que no descubrieron el pecado en el Antiguo Testamento de aquella nación, y por no descubrir su pecado, por no hablar en contra del pecado, por no llevarlos a un verdadero arrepentimiento, la gente no se arrepintió de su pecado y fue llevado en cautiverio. Así lo dice la Escritura en Oseas. Y dice Judas capítulo 1 versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, amados. Porque algunos hombres han entrado, ¿qué? Encubiertamente. Característica, hombres impíos. ¿Cómo van a entrar? Encubiertamente, como plagiados. Ahí están los vestidos, una vez más, de oveja. Ahí está, en verdad, el sepulcro blanqueado. Ahí está la apariencia de piedad. Ahí está que se creerán o mirarán justos, ¿verdad? Pero no son justos, son injustos. Hombres impíos. Su característica es que los mirarás enojones, altivos, soberbios, orgullosos, autoritarios. Los mirarás con esas características a estos falsos ministros o falsos profetas, falsos líderes, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falso liderazgo, hombres impíos, hombres vanidosos, hombres soberbios, altivos e hipócritas e inmorales. Esos son los que son los falsos líderes. Yo sé que no son todos los liderazgos que viven de esa manera. Hay poco liderazgo que puede vivir de una manera agradable ante los ojos de Dios. Sí lo hay. Bendito Dios por cada ministro que vive con temor de Dios y que vive en santidad y que vive amando la palabra de Dios, poniendo por obra los mandamientos de Dios. Que la gracia de Dios sea sobre cada uno de ellos. Pero amados, son pocos. Y muchos son los líderes que viven en impiedad, que están engañando a las ovejas, convirtiendo en libertinaje
la gracia de nuestro Dios. En pocas palabras, las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, como las que hemos estado explicando, la salvación del proceso, aquellos que dicen poco a poco vas dejando tu pecado, no te preocupes, estamos en este mundo, Dios sabe que mientras estemos en este mundo, en esta carne, pues no podemos dejar de pecar, pero hay poco a poco con que vayas dejando tu pecado, y ese poco a poco nunca termina. Engañando, ahí están, ¿verdad? El falso liderazgo, el falso ministro, el falso profeta. Convierten la gracia de Dios en un libertinaje. Otro falso liderazgo, falso profeta, estará negando a nuestro Señor Jesucristo. Las verdades de nuestro Señor Jesucristo irán de mal en peor. Irán del mal en peor. Vamos a ver el siguiente pasaje. Judas capítulo 1, versículo 16. Siguiente característica. Estos son murmuradores. Y así son. Son personas que murmuran, que hablan y hablan, querellosos. En pocas palabras, que se están quejando y se quejan y se quejan. Que andan según sus propios deseos. O sea, no conforme a los deseos de Dios, no conforme a la voluntad de Dios, sino andan conforme a sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Nada hablan de la santidad, nada hablan del amor verdadero hacia Dios. No hablan del infierno, un infierno que es real, un infierno que dice la Escritura, que es el llorar y el crujir de dientes. No hablan, no tocan el tema del infierno como debe de ser, lo tocan superficialmente, para alertar a las personas para que no vayan a ese lugar. Y para que no vayan a ese lugar, Dios manda, ¿verdad? Que se arrepientan, que tengan temor, que se vuelvan a Él, que dejen de ofender a Dios. Andan con sus propios deseos, cuya boca está inflada, adulando a las personas para sacar provecho, suavizándoles allí. No te preocupes, hay poco a poco, hermano, no te preocupes, nada más cáete con tu ofrenda, nada más cáete con tu diezmo, nada más esto, aquello, lo otro. Así son. Judas capítulo 1, versículos 18 y 19. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, y ojo, que no tienen al Espíritu. Aquí en estos pasajes, ¿qué es lo que estamos viendo? Las características, lo que hay dentro del corazón de un falso profeta. Tienen malvados deseos, causan divisiones de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Son carnales, son sensuales, aman su pecado y por ende no tienen al Espíritu Santo en su vida. Dios no los dirige a ellos. Dios no respalda al liderazgo apóstata, al liderazgo falso, a los falsos profetas. Dios no los respalda, no tienen al Espíritu Santo. Qué peligroso es estar escuchando a un falso profeta. Qué peligroso es escuchar a un falso ministro, a un falso pastor, amada persona. Mi pregunta es, ¿cómo es tu líder? ¿Estarás escuchando a un verdadero líder, a un verdadero pastor, a un verdadero profeta, a un verdadero evangelista, a un verdadero anciano? ¿Estarás escuchando a un verdadero líder, a un verdadero maestro? ¿Quién te está enseñando las Sagradas Escrituras? Oh, amada persona, yo te invito a que seas bíblica, a que seas bíblico. Yo no quiero para nada sembrar, ¿verdad? Hay intrigas contra tu liderazgo. Simplemente te estoy diciendo lo que dice las Sagradas Escrituras. Te estoy alertando, te estoy llevando a que atiendas a la palabra de Dios. Pregúntate tú si tu líder te está enseñando las Sagradas Escrituras como debe de ser. ¿Cómo vives tú ante los ojos de Dios, amada persona? Tu líder sabe que estás en maldad, que estás en pecado y que haces pecado tras pecado y te tienen alabanza y te tienen en algún cargo espiritual. ¿Por qué lo hace? Debes tú de responder ello. Amada persona, atendamos a lo que dice la Escritura. Los lobos rapaces, los falsos profetas, parecen ovejas, pero no lo son. El falso profeta es un lobo rapaz y te debes de cuidar de un lobo rapaz.
miraba un video que me llamó la atención, donde va una persona en su carro y en plena luz del día. Normalmente yo sé que los lobos trabajan de noche, cazan a su presa de noche, pero no sé qué está pasando, amados. Los lobos atacando a sus presas y en una área pública, en una área donde pasan los carros. Iban por ahí unas ovejitas y un lobo que parecía oveja, honestamente parecía oveja, blanquito, se abalanzó sobre una oveja a plena luz de día y con gente alrededor, carros pasando. No le importó al lobo y no tuvo piedad de la oveja, el animal. No tuvo compasión. Y miraba otro video de una oveja, igual, que fue cazada por un lobo. Pero aquí lo particular es que el lobo no le tuvo miedo a la pastora, que era una mujer, que iba con su oveja, pero la mujer pues no tenía cómo hacerle frente al lobo. Y lo único que hacía era de lejos queriéndolo ahuyentar al lobo. ¿Qué le hizo caso el lobo? No le hizo caso el lobo. Nada más decía esta mujer, o se ve cómo es que el lobo la volteaba a ver, así como queriéndosele abalanzar también a la pastora, a la mujer. Pero seguía él con la oveja. Y ella trataba, lo quería, hacía amedrentar, y el lobo así, como buscando la oportunidad de ir a acabar también con la pastora de esa ovejita. ¿Y qué hizo el lobo? Mejor se fue, pero no crees que se fue corriendo o con miedo, no. Se fue así, nomás atrévete, como quien dice el lobo pensando, nomás atrévete una vez más a molestarme y vas a ver cómo te va a ir. Amados, algo sorprendente. Decía esta pastora de esta ovejita, ¿qué va a pasar cuando los lobos, cuando no tengan ovejas y no tengan a quién atacar? Cuando ya no haya ovejas, ¿a quiénes van a atacar? Y decía ella, se van a abalanzar sobre nosotros, porque el lobo no mostró ningún temor hacia mi presencia, no tuvo miedo. Amados, son lobos, son animales y son rapaces. El falso profeta Jesús lo identificó como un lobo rapaz, que no va a tener piedad y que va a buscar la primera oportunidad para devorar, para engañar a las personas. Jesús dijo que iban a engañar a muchos. Amados, que Dios nos guarde a todos nosotros del falso profeta, del falso pastor, del falso ministro. Que Dios te guarde y nos guarde a todos. Del falso liderazgo, del falso Cristo, del falso apóstol, del falso profeta, etcétera, etcétera. Porque van a destruir. Conclusión. 1 Juan 4:1. Fíjate lo que dice la Escritura. Amados, no creáis a todo espíritu, a toda predicación, a todo mensaje, a todo estudio. En pocas palabras, el estudio que tú escuches de cualquier persona, hasta de un servidor, lo debes de cotejar en las Escrituras. De cualquier persona, amados. Lo debes de cotejar, debes de ver que sea conforme a la palabra de Dios. Si es conforme a la palabra de Dios y no hay nada manipulado, amados, toma esa palabra. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Realmente ve si ese mensaje es respaldado por Dios, si es bíblico, que sea realmente bíblico. Y te dice por qué. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay mucho falso profeta. Muchos que se dicen que son profetas de Dios, pero realmente no son profetas de Dios. Y están por el mundo. Son muchos y muchos. Por eso es que muchos van a ser engañados. Pero para que tú no seas engañado, engañada, dice Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Prueba si realmente lo que te están enseñando es bíblico, tiene de Dios, tiene unción, tiene su gracia y sobre todo tiene buenos frutos tu líder. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1
¿Por qué tienes que hacer eso? Para que no seas engañado. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en estos últimos tiempos que son peligrosos, como dice la Biblia, son tan peligrosos, ¿sabes por qué? Porque hay mucho falso profeta, mucho falso ministro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Va a haber falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, pseudos apóstoles, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, doctrinas de hombres no bíblicas, que van a engañar a muchísima gente para su propia destrucción, para su propia perdición. Y aún negarán ese falso liderazgo. Algunos negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Amada persona, guárdese de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hemos visto los vestidos de los lobos o de los falsos profetas. Tendrán apariencia de piedad. Esos son los frutos del falso profeta. Tendrán apariencia de piedad y por ello es que muchos serán engañados. Van a hacer señales y prodigios. Van a hacer milagros. Son unos milagreros y eso lo mirábamos en estudios pasados. Hemos visto quiénes son los verdaderos profetas de la Biblia. ¿Cuáles son sus características de los verdaderos profetas en la enseñanza que se compartió la semana pasada? También se hablaba de que una de las características de los falsos profetas, y por eso es que van a estar engañando a mucha gente, es por su predicación suave, una predicación que no va a señalar el pecado de la gente para que la gente no se arrepienta, para no incomodar a la gente. Tenga cuidado con la falsa enseñanza del falso profeta, amada persona. Hoy hemos visto la última característica del falso profeta: sus vestidos de oveja, su apariencia de piedad, su sepulcro blanqueado y lo que hay dentro del corazón del falso profeta, del falso ministro: hipocresía, impiedad, huesos de inmundicia, herejías destructoras, falsas enseñanzas que estarán utilizando para engañar a muchísimas personas. Una apariencia de piedad, se creerán justos, no siendo justos, porque son hipócritas, porque hay impiedad en su corazón, hay malos pensamientos, malos deseos, no les importan las ovejas, son asalariados, lo que les gusta de las ovejas no es su alma, no es que lleguen a la gloria eterna, sino su lana, su dinero. No tienen amor por ellas, por eso no les hablan la verdad, porque ellos no están en la verdad, no tienen al Espíritu Santo de Dios. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, yo te quiero dar gracias, Señor Jesús, por estas advertencias, por estas verdades que tú nos dejas ver, Señor. Vivimos tiempos peligrosos, Señor Jesús, y vemos cómo se han multiplicado los falsos profetas, Jesús, los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos evangelistas, etcétera, Señor. Padre mío, que esta enseñanza de veras alumbre a cada corazón, alerte a cada vida, y guárdanos a todos de los falsos profetas, Padre, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tendrán malos frutos. Habrá orgullo, habrá soberbia, habrá, Señor, impiedad en sus corazones. Y ayuda a las personas a ser bíblicas. Ayuda a las personas, Señor, a que conozcan y tengan hambre de la verdad, hambre y sed de justicia, una vida agradable delante de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos.